Muy bienvenidos sean todos a este su nuevo programa Avanzada Cristiana. Una vez más estamos aquí para hablar de la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Hoy tenemos como en forma de preguntas y respuestas acerca de lo que es el tema de la vida cristiana. Dándole la bienvenida a nuestro hermano o nuestro querido hermano Stalin. ¿Cómo estás? Amén, muy bien, gracias a Dios. ¿Y tú qué tal? Bien, gracias a Dios, dándole las gracias por estar aquí para Claro hablar de que su sí. palabra. Cuéntame, ¿cómo te sientes? Muy bien, agradecido de Dios por este día, un día más que el Señor me regala, que su misericordia obviamente es notoria Amén. y su gracia también, o sea, feliz y contento, porque cada día Amén, es una amén. oportunidad que Dios nos da para hacer las cosas bien y honrar su nombre. Antes de empezar a hacer lo que es el tema de hoy, quisiera decirle algo a nuestro público, una oración, encomendarnos al Señor, algo que tú tengas en mente. Bueno, lo de la oración me parece bien, pero más que la oración, realmente me gustaría que la gente prestara atención. Porque podemos orar, podemos, ¿verdad?, pedirle al Señor, pero lo que verdaderamente nos ayudaría es prestar atención a la palabra. ¿Por qué razón? Porque hay muchas personas que oran, Señor, 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 pero no suelen cumplir la palabra del Señor. Y Exactamente. muchas veces los mensajes que escuchan, así como le entra, así le sale. Bien. Entonces, la oración me parece bien, pero más que la oración, que la dejaremos pasar por esta vez, es pedirle obviamente a aquellos que nos están viendo que traten de escuchar lo que se puede tratar el día de hoy, ya que eso es de edificación para sus almas. Amén, amén, así es. En el día de hoy tenemos un tema súper importante En serio, ¿de qué se trata el tema? que de verdad necesita ser aclarado porque estamos viviendo en unos tiempos muy difíciles, donde hay muchas confusiones, muchas controversias, y las personas no están entendiendo de verdad de qué se trata el camino hacia nuestro Señor Jesucristo, a nuestro Salvador. En el día de hoy tenemos un tema muy importante, como ya A te dije, ver. que es la vida del cristiano. Interesante. ¿Sabes que actualmente he visto? Sobre todo, tú sabes que con el movimiento de las redes sociales, que se da mucho, se difunden, hay muchísimas controversias así, sobre todo en el ámbito cristiano, donde hoy día en la sociedad a lo bueno le llaman malo y a lo malo le llaman bueno. Esto se visualiza en la vida del cristiano, donde hay cristianos que van por el mundo con ciertas características, ciertas actitudes, ciertas formas que de verdad no representan lo que es el cristianismo o seguir una vida plena en Cristo. Entonces, a raíz de esto, me crearon unas ciertas incertidumbres que vamos a decir, que me gustaría preguntarte para que tú, a la luz de la palabra, Amén. pues no la respondas. Entonces, la primera pregunta puede ser que dice, ¿qué identifica a un cristiano? ¿Cuáles son sus características? ¿Cuáles son sus actitudes? ¿Qué debe de tener un cristiano para decir yo soy cristiano y que la otra persona a sí mismo lo crea? Me parece una muy buena pregunta. Se ve sencilla, pero realmente no lo es. Porque he notado de que existe una confusión dentro del pueblo de Dios, o los hermanos de la fe, por así decirlo, de qué es ser cristiano. Muchas personas tienden a confundir que el asistir a la iglesia, en participar en diversas actividades, lo hace ser cristiano. Según la Escritura no es eso. Mucha gente confunde que es el servir constantemente, el buscar la presencia de Dios, los dones, los frutos del Espíritu. Si bien eso es cierto, es parte de ser cristiano, pero eso no me caracteriza a mí como cristiano. Jesús habló sobre esta situación y dijo que hay una sola cosa que nos caracteriza como cristianos, y es el amor de Dios. Esto Amén. está en el Evangelio de Juan, capítulo 13, versículos 34 y 35. Jesús dice lo siguiente: un mandamiento no os doy. En esto, Jesús dice, conocerán todos que ustedes son mis discípulos. No dice en que hagan cosas, en que manifiesten los dones del Espíritu, unción, ministerio, no. En esto conocerán todos que ustedes son mis discípulos, que se amen los unos a los otros. Lo que nos identifica a nosotros como cristianos es el amor de Dios en nosotros. Y me gustaría enfatizar de que no es el amor de que te quiero, no. Es
el amor de Dios en nosotros. Porque la palabra dice que Dios es amor. De hecho, nosotros conocemos a Dios es por esa característica principal. Dios es misericordioso, lo sabemos, Dios es justo, Dios nos brinda de su gracia. Sin embargo, lo que caracteriza a Dios referente a nosotros es su amor. ¿Por qué razón? El emblemático Juan 3:16. De tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo. O sea, la acción de Dios tomar para enviar a su Hijo fue producido por el mismo amor. Imagínate nosotros, que no merecemos obviamente nada del Señor. Claro. Él envió a su Hijo por rescate a nosotros, ¿verdad? Para, obviamente, vivir correctamente. Pero esto lo hizo fue por amor, no fue por otra cosa. Incluso en nuestro día a día como cristianos, lo que identificamos de Dios y lo que amamos de Dios es precisamente su amor por nosotros. De que a pesar de nuestras faltas, de nuestros errores, de muchas veces nuestras imperfecciones, Dios sigue ahí, nos sigue amando, nos sigue queriendo. Pero, así como nosotros recibimos del amor de Dios, también nosotros debemos de manifestar ese amor de Dios. Y para basar eso en la Escritura, te voy a leer lo siguiente. Son varios versículos. Sí. Pero oye lo que dice aquí. Esto está en 1 de Juan capítulo 4, versículo 7. Dice, amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. O sea, fíjate, todo el que ama es nacido y conoce a Dios. Sigo diciendo, el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Y voy a hacer una pausa aquí para luego seguir leyendo. Sí. Pero me llama la atención este verso que dice el que no ama. Ahora, ¿en qué consiste el amor? Exacto. Te iba a preguntar eso. ¿En qué consiste el amor de Dios? Exacto. ¿En qué consiste el amor? Mucha gente confunde. Tú sabes que la palabra dice amar a tu prójimo como a ti mismo. Exacto. La escritura completa se resume en dos mandamientos, que es amar a Dios sobre todas las cosas y amar al prójimo. Y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Sí. Pero la gente tiene un muy mal concepto acerca del prójimo. La gente tiene muy mal concepto de quién es el prójimo. Basado en eso, ¿qué es entonces el amor del prójimo? Bueno, tomando en cuenta lo que te estoy diciendo de que Dios es amor, ¿verdad? Dios se entregó por nosotros a cambio de nada. Estamos hablando que Jesús cita en el capítulo 5 de Mateo, me parece que el versículo 38, Jesús habla acerca de esto, del amor. Y le dice a los fariseos, ustedes habían escuchado que fue dicho, amarás a tu prójimo y odiarás a tu enemigo. Pero yo digo, amen a sus enemigos. Y Jesús sigue detallando por qué. Pero me llama la atención que Jesús dice, ustedes habéis oído que fue dicho. En el Antiguo Testamento en ningún momento aparece ese mandamiento. ¿Por qué no aparece ese mandamiento en el Antiguo Testamento? Voy a aclarar. O sea, aparece el mandamiento de amar a tu prójimo. Pero los fariseos o los judíos, como una manera de justificar su desprecio, se inventaron, porque eso no está registrado en la Escritura, en ningún versículo del Antiguo Testamento dice, odiarás a tu enemigo. De hecho, en el Antiguo Testamento, repito, Dios manda a que amemos a nuestro prójimo. Pero la gente tiene un muy mal concepto de qué es el prójimo. La palabra prójimo significa alguien cercano, próximo a ti, alguien que tú tienes cerca. Pero cometemos el error de entender que esto se refiere a las personas allegadas a nosotros, a lo que queremos. O sea, familia, hijo, tío, eso no es amistades. Prójimo. Haciendo un paréntesis ahí, es importante porque aquí vemos que es fácil amar al amigo, al tío, al primo, con alguien que tú no tienes nada. Entonces, es algo difícil ya cuando tú pones, por ejemplo, amar a alguien que de verdad no te cae bien, que alguien que te ha hecho daño, te ha hecho... Precisamente por eso Jesús quiere aclarar esa, por decirlo así, esa costumbre o ese dicho coloquial que se inventaron obviamente los hebreos, como te digo, una manera de justificar su desprecio. Por ejemplo, tú eres prójimo mío, estamos bien, nos llevamos de maravilla. A la hora de que tú me hagas algo que me incomode, que no me guste, ya tú te conviertes automáticamente en mi enemigo. Entonces tengo licencia para despreciarte. Era lo que ellos practicaban. Ok. Entonces por eso Jesús especifica, no, espérate, eso no es así. Yo digo, el Hijo de Dios, Dios mismo, ama a tu enemigo. Incluso me llama la atención que él especifica y dice, porque si solamente tú buscas el bienestar por quienes te hacen bien, ¿qué recompensa tú tienes?
O sea, ¿no hacen esto también los gentiles? Entonces, fíjate esa parte que es muy interesante. Porque los gentiles, en aquel entonces, en el tiempo de Jesús, eran todas aquellas personas que no conocían ni tenían a Dios. Sin embargo, ellos procuraban el bien para sus seres queridos. Sin embargo, ellos procuraban el bienestar para aquellos que les rodeaban. Sin embargo, no amaban a sus enemigos. Entonces, lo que nos caracteriza a nosotros como amor de Dios es precisamente amar a aquellos que se nos oponen. Porque naturalmente tú vas a querer a tu gente. Naturalmente tú vas a buscar el bienestar por aquellos que de cierta manera te favorecen. Pero intenta amar a aquel que se te opone. Es Intenta amar a difícil. aquel a quien te hace daño. Intenta amar o buscar el bienestar por aquello que lo que tú has visto que se te oponen y te hace la vida imposible. Es difícil porque estamos diseñados para despreciar todo aquello que nos hace daño. Y no, por ejemplo, el diseño que no hace la sociedad, no Cristo. Exacto, No exacto, muy Cristo, bien. clara está, estoy aclarando. Normalmente, pero si te odian, odia, y literal, o sea, ya, si no te quiere, punto, ya, no tiene, ¿por qué tú tienes? ¿Te vas a humillar? ¿Te vas a dar al brazo? No, imposible que se humillen ellos, pues tú no tuviste la culpa. Pero el Señor nos manda a que su hermano vaya, usted pídale perdón y aún sea, reconcíliese, porque si de ti depende, tiene que estar bien con las personas. He escuchado muchas personas que dicen, no, que yo quiero amar al prójimo, siendo cristiano, pero el prójimo no coopera. El Palabrita que he escuchado prójimo bastante esa. no hace lo suficiente para que yo lo ame, entonces, ¿por qué yo tengo que esforzarme? Pero sabemos que tenemos a Cristo y las enseñanzas que nos has dejado. Entonces, ¿qué no quieres, o sea, qué no puedes decir sobre eso que dicen las personas hoy, de que el prójimo no coopera? Aún las personas estén renuentes, tengan algo contra ti, debes tú amarlo, debes tú respetarlo, o sea, debes tú buscarle el lado aún. ¿Qué debemos, o sea, qué debemos hacer en ese caso? Bueno, lo primero que te hablé es que precisamente lo que identifica a Dios es su amor. Y vamos a poner cómo actuó Dios para con nosotros. ¿Quién le ha hecho un favor a Dios? ¿Quién se ha querido acercar a Dios? Naturalmente nosotros no queremos a Dios. Al contrario, nuestros deseos se oponen a lo que Él quiere. O sea, nosotros por naturaleza somos enemigos de Dios. Sin embargo, a pesar de toda esa oposición que tenemos para con Dios, Dios nos amó, Amén. nos ama, entregó a su Hijo por rescate de nosotros. Entonces, el amor, como te digo, no es para manifestarlo a aquellos quienes te caen bien porque por defecto tú lo vas a tratar bien. Fíjate que la palabra de Dios en 1 Corintios 13 habla de que el amor no busca lo suyo. Esa es una de las características del amor. Muy bello O sea, esa versión. cuando tú amas, tú no buscas lo tuyo. Tú no buscas tu propio bienestar. Más bien busca el bienestar a aquella persona que tú amas. Porque mucha gente se confunde y no entiende la función de los frutos del Espíritu. Gálatas 5:22 habla de los frutos del Espíritu y el primero que menciona es el amor. Sin embargo, la gente no cree o no entiende cómo se manifiestan los frutos del Espíritu. Y los frutos del Espíritu se manifiestan es en la adversidad. Por ejemplo, Cierto. mucha gente, yo he escuchado mucha gente que dice, yo soy paciente, tengo paz, claro, mientras todo está bien. Cuando todo está tranquilo, uno es el más paciente del mundo. Sale a Ahora, flote lo que tú tienes cuando dentro. viene la adversidad, ¿qué es lo que yo manifiesto? ¿Qué es lo que sale de mi corazón? ¿Realmente me mantengo en la supuesta paz o en la supuesta mansedumbre que profeso? No. Lo mismo sucede también con el amor. Mientras yo me llevo bien con todo el mundo, yo quiero a todo el mundo. Que se me oponga esa persona. Que diga algo mal de mí. Que se invente una calumnia. ¿Lo seguiré amando? Entonces ahí vemos que el amor es para manifestarse a aquellos que se nos oponen. Jesús, para aclarar un poco más este punto, esto narra la historia, me parece que, bueno, en varios evangelios. Uno de ellos es Lucas capítulo 7, versículo 21. Viene un fariseo, un maestro de la ley, para tentar al Señor y dice, Señor, ¿cuáles son los grandes mandamientos? O Jesús, obviamente, creo que le pregunta, me parece. En una versión, él le pregunta a Jesús y en otra versión Jesús le pregunta. Y él dice, bueno, amarás a Dios sobre todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu fuerza y con toda tu mente. Y a tu prójimo como a ti mismo. Jesús le dice, bueno, bien, bien has respondido. Pero el hombre, dice la Escritura, para tentar al Señor, le pregunta, Maestro, ¿y quién es mi prójimo? Fíjate que le hace la pregunta, ¿y quién es mi prójimo? Y Jesús le responde de la siguiente manera. Bueno, resulta que una vez fue un judío, obviamente, camino a Jericó,
Y en el trayecto lo asaltaron, lo golpearon, lo maltrataron, le robaron. Y lo tiraron, obviamente, lo dejaron casi muerto. Vino, dice la escritura, un fariseo. O sea, quien supuestamente estaba encargado de dar a conocer al pueblo la ley de Dios. Lo vio, pasó de largo. Vino un levita. Vaya. Levita, obviamente, era aquella persona que era consagrada para el servicio a Dios. Exacto, sí. Lo vio, siguió de largo. Pero Jesús hace énfasis en que vino un Personas samaritano. que tenían el conocimiento, vamos a decir. ¿Verdad que sí? Que, tenían ¿verdad? O sea, la servían dirección, a Dios, ¿eh? que sabían qué es lo que tenían que hacer. Personas que estaban, obviamente, en el templo, consagrando, en oraciones, en alabanzas. Y todas esas personas pasaron de largo. Pero Jesús enfatiza y dice, y vino un samaritano, y me llama la atención. ¿Por qué menciona samaritano? De hecho, es esta frase popular, un buen samaritano. Un buen samaritano. Pero la gente no sabe a qué se refiere eso. Samaritanos y judíos no se llevaban. Samaritanos y judíos eran enemigos. Un judío no quería saber de un samaritano y viceversa. Pero que Jesús aclara. Vino un samaritano, vio a esta persona, lo cargó, se lo llevó a un lugar llamado el mesón. Allí lo deja, le dice a la persona que lo atienda, Sí. cubre todos los gastos y aún le dice, si hace falta algo más cuando yo vuelva, yo lo pago. Y Jesús le dice, ¿quién tú crees que fue el prójimo? Entonces, Tremenda tenemos un pregunta. mal concepto acerca del prójimo. Porque, vuelvo y te digo, si yo me llevo bien contigo, claro, yo te voy a considerar mi prójimo. Claro, Yo voy a claro. creer que, claro, que yo te amo y te quiero, pero vuelvo y te digo, que tú me hagas algo, que tú te opongas contra mí, te voy a seguir queriendo. Entonces, los frutos del Espíritu, y principalmente el amor, es para manifestarse en la adversidad. Porque vuelvo y te digo, ¿cómo tú te darías cuenta que tú amas a alguien o que alguien te ama si solamente está contigo en las buenas? Es cierto que en las malas siempre te dan la espalda o que te dicen, ay, eso no son problemas míos, resuélvete como tú puedas. De hecho, ¿Dónde está el amor? nosotros solemos decir que nos damos cuenta de quién es nuestro amigo en la adversidad. Cuando caemos en una situación Sí, difícil, claro. ahí es que nos damos cuenta quién está en nuestro lado y quién es verdaderamente nuestro amigo. Solemos decir eso. Sí. Entonces lo mismo se aplica para el amor. Tú te das cuenta de que una persona tiene amor. Esa es la adversidad, no cuando todo está bien. Sí. Entonces, para seguir aclarando ese punto, que es bastante interesante, seguiré leyendo Perfecto. lo que te estaba diciendo acerca de cuando Jesús aclara Sí. sobre esto. Dice, pero yo os digo, esto está en Mateo 5:44, amad a vuestros enemigos, bendecid a quienes os maldicen, haced bien a quienes os aborrecen y orad por lo que os ultrajan y os persiguen. Fíjate, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos. ¿Qué quiere decir eso? Si tú no practicas estas cosas, lamentablemente no eres hijo O sea, de Dios. significa que si yo no practico nada de eso, no voy a ver al Padre. O sea, no. Repito el versículo, por si Vaya. acaso, ¿verdad? Se entiende, se malinterpreta. No, eso fue lo que dijo. Esto está en Mateo 5:44. Pero yo os digo, amen a sus enemigos, bendiga a quienes os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. 45. Para que seáis hijos. O sea, haciendo estas cosas, te vuelves hijo de Dios. Para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, que hace llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos, traidores? Si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen así también los gentiles? Es cierto. Aclara esto. Entonces, si nosotros, que lamentablemente eso se ve mucho dentro del pueblo, Sí, dentro de del pueblo Dios. cristiano sí se ve. Fíjate que se ve mucho el sectarismo, mucho el grupismo, Sí, el sí, amiguismo. Sí. Yo nada más solamente me codeo con las personas que me caen bien. Pero tengo hermanitos dentro de la congregación lo que paso. yo no paso, Y yo no lo paso. que yo no le hablo. Yo no tengo nada contra él, pero si, entonces si tú no tuvieras nada contra él, ¿por qué tienes esa actitud? Me pasa por el lado, me saluda y lo ignoro. Exacto, yo no tengo nada contra él, te ofenden, yo lo perdoné, pero distancia. Entonces, ¿cómo se No manifiesta el desde el amor? perdón. Y la gente no entiende. Yo perdono, pero no olvido. Exacto, entonces no creo que esa es una manera de perdonar. Exacto, Entonces, para exacto. continuar con lo que te estaba leyendo, que habla acerca del amor, dice lo siguiente. Me quedé aquí. En Sí. esto consiste el amor. En esto consiste el amor. No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros. Fíjate. O sea,
Yo no debo de amar a alguien porque me haga bien. Yo debo de amar a alguien a pesar de sus maldades, a pesar de sus inconveniencias. La palabra de Dios dice que el amor cubre multitud de faltas. Juzga a un verdadero cristiano por esta acción. O sea, si yo tengo amor, dice la Escritura, voy a cubrir no algunas, no dos, no tres, multitudes. Y cuando hablamos de multitudes, estamos hablando de muchas cosas. O sea, que si yo practico el amor de Dios, tus defectos no me deben de afectar. Sigo leyendo, perdóname, para continuar. Dice, aquí, ¿verdad? En esto consiste el amor de Dios, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Amados, si Dios nos ha amado así, fíjate, o sea, si Dios nos amó no esperando nada de nosotros, exacto, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. En esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado de su Espíritu. Y nosotros hemos visto y testificado que el Padre ha enviado al Hijo, el Salvador del mundo. Todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, permanece en Él y Él en Dios. Y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es, no que tiene, Dios es amor, y el que permanece en amor permanece en Dios y Dios en Él. Amén. O sea, creo que, ¿verdad? Claro se está entendiendo. Sí, claro. Fíjate que el que permanece en amor permanece en Dios. No es que yo tengo de que, sí, yo te amo. No, vuelvo y repito. Que un día yo te amo, que al otro día no. Para que se entienda. El amor se nota, es en la adversidad. Así como los frutos del Espíritu son para manifestarse la adversidad. El amor es el principal fruto del Espíritu. ¿Y por qué digo el principal? 1 Corintios 13 me encanta, de verdad. Es un versículo un capítulo que mucha gente lo ha escuchado. Y comienza diciendo, si yo hablase lenguas angélicas, humanas, o sea, me está hablando de dones. De dones, sí. Me está hablando incluso del fruto del Espíritu. Dice, y si tuviera fe, de tal modo que trasladase los montes. Fíjate, me llama la atención esa parte. La Biblia dice fe. Y sin fe es imposible agradar a Dios, dice la Escritura. Pero dice 1 Corintios 13 que si yo tengo toda la fe y no tengo amor, no tengo nada. De nada me sirve. O sea que yo puedo, ¿verdad?, fluir en el Espíritu como mucha gente y manifiesto los dones y ministerios, pero si yo no tengo amor, ¿de qué me sirve? Es muy penoso. Me imagino que tú lo has visto. Claro. Las redes sociales están llenas de personas que, en vez de ejercer su función como cristiano, que es predicar y manifestar el amor de Dios, lamentablemente se viven criticando uno con otro. Gente que vive resaltando y señalando los defectos del otro. Así es. Gente que, de verdad, su contenido es el chisme. Y la pregunta es, ¿manifiesto yo a Dios de esa manera? No lo creo, porque es que están llevando prácticamente, vamos a decir, la contraria a todo lo que el Señor nos mandó a hacer. Porque mira, cuando tú tratas a alguien con amor, con cariño, con benevolencia, aún te haya hecho lo que te haya hecho, esa persona aprende más que cuando tú le das el desprecio, le das la espalda y todo lo más. El amor se multiplica en amor. Quien siembra amor, quien cosecha amor, quien da fruto del amor, eso es como que tú echas una semillita, florece, se expande. Más sin embargo, cuando es todo lo contrario, se seca, cuando tú no tienes amor, tú eres una persona apática, o sea, no refleja lo que es la vida que tú dices que tienes. Somos hipócritas. O la humildad. Y eso se está viendo mucho hoy, porque personas, sí, como tú dices, en las redes sociales aparecen muchas personas que hasta hablan de más de otras personas, en vez de tener el amor, dirigirse a ellos, no exponerlo públicamente, porque eso es un daño que le están haciendo. Inclusive le hacen daño a esa persona y a otro que quiera creer e ir a los pies de Cristo. Porque dice, no, pero que si este está hablando de aquel de esta forma, si este está diciendo esto de aquel de esta forma y aquel se está comportando de esta forma, ¿para qué yo voy a ir a los pies de Cristo? O sea, yo estoy mejor aquí, que por lo menos yo sé lo que tengo y me puedo defender. Mira, no es para... O sea, este tema obviamente no se puede ocultar en lo absoluto. De que mucha gente
utilice estos medios que Dios en su misericordia permitió, porque esta es una manera de evangelizar, de llevar el mensaje de Dios Claro. a través de estos medios. Pero la gente, en vez de enfocarse en lo que realmente fuimos llamados, que es a manifestar el amor de Dios, a predicar el evangelio del reino, porque el mundo está necesitado de Cristo. Sí. La gente vive en tristeza, en amargura, se quita la vida, y es simplemente porque no conoce a Dios. Una ansiedad completa. Porque o sea, si una conoce a ansiedad Dios, constante. obviamente va a entender el propósito de su vida y va a comenzar a sentir y experimentar lo que únicamente Dios da. Sin embargo, estas personas buscan más bien el entretenimiento, la fama, y saben que como el chisme es tentador y llamativo. Que factura, como dicen. Sí, exacto. Mira, vamos, ¿qué tú opinas de tal persona, lo que hizo? Y por ahí se desbocan diciendo y hablando de esa persona. Mira, yo me apenó mucho ver, hace unos meses conocí un canal de un hermano de la fe, no le puedo decir hijo de Dios, porque estamos Claro, hablando claro, obviamente claro. de lo que Sí, no identifica, vamos a hacer lo mismo que hacen lo las que demás identifica, personas. lo que identifica a un cristiano es el amor de Dios. Exacto. Y si yo hablo mal de ti, ¿estoy mostrando el amor de Dios? Claro que no, claro que no. Porque ¿qué dice la palabra? El amor cubre multitudes Multitudes. de faltas. O sea, si yo tengo a Dios y yo te veo a ti actuando mal, ¿cuál es mi deber? Bueno, el deber es de amarte aparte. Mira, yo noto esto en ti, e incluso ofrecerte para ayudarle si en algún momento lo necesita, inclusive. Jesús dice lo siguiente: si tu hermano tiene algo contra ti, acércate a él. Claro. Hablo a la parte. O sea, nadie se tiene que enterar lo que te voy a decir. Sí, Te reprendo, te exhorto. Y si tú recapacitas, dice la Escritura, he ganado a mi hermano. Si claro. tú insistes en tu mismo pecado, busco a 2 o más personas, no para acusarte, sino para que tú no solamente escuches mi voz, porque ya yo te hablé y tú no me hiciste caso. Prácticamente para Entonces, que tenga una segunda yo opinión más busco a allá. más personas para que ellos también te hablen acerca del tema, Ujú. que es a lo que se refiere Jesús. Si la persona insiste, está bien. El tercer paso que menciona Jesús: si la persona insiste, después tú buscar a 2 o más, dilo en la congregación, no como chisme, sino que más personas se acerquen y te digan el mal que tú estás haciendo. ¿Y qué dice Jesús? Si a pesar de esa situación tú no entiendes, pues, como decimos obviamente en nuestra cultura, suelto la manda. O sea, déjese en paz entonces. Porque si eso es lo que quiere hacer, si ya tú le soltaste, si ya tú le llamaste la atención y quiere seguir en su pecado, bueno, allá ellos. Pero nosotros, o bueno, la gran mayoría de personas, se salta ese procedimiento y se va directamente al tercero. Lo dice la congregación. ¿Tú no viste a fulanito lo que hizo? Oye, pero Perencejo tal cosa, y fulanito tal cosa, etcétera. Un canal de difusión se vuelven de los chismes Y para hablar de eso de chisme, la palabra dice obviamente que no debe haber entre nosotros murmuración, ni contiendas. Y hay un versículo, ¿verdad? Que para mí eso es un eslogan. Yo lo tengo tatuado en todo mi cuerpo, no literal. A lo que quiero decir, o sea, es que Sí, lo vivo sí, sí, mencionando. claro, sí. Porque la palabra de Dios habla de eso. Eso está en Proverbios, capítulo 6, versículo 16. Dice lo siguiente, que creo que todo el mundo debe de aprendérselo. Así como todo el mundo se sabe Juan 3:16, ¿verdad? Hasta los Claro. inconversos. Toda persona que ama y pretende buscar a Dios tiene que aprenderse estos versículos. Dice lo siguiente: 6 cosas aborrece Jehová, y aún 7 abomina su alma. Y comienza diciendo los labios mentirosos, los pies presurosos que corren al mal, aquellos que maquinan pensamientos inicuos. Pero la número 7, la que abomina su alma, o sea, él aborrece 6, pero la 7 la detesta con todo su corazón. Y la número 7 dice: aquellos que siembran discordia entre los hermanos. Vaya. Y fíjate que lamentablemente eso es lo más que se ve. Sí. Eso es lo más que se practica. Hablar mal del otro. Entonces, sin darse cuenta, la gente le está haciendo el favor al diablo. Porque fíjate, el amor, que es lo que Dios es, el amor busca unificar. El diablo busca división y separar. Entonces, cuando yo le presto mi cuerpo y mi boca al maligno, estoy haciendo lo contrario, lo que Dios detesta. Porque ¿qué hizo Dios? Exacto. Dios envió a Jesucristo para conciliarnos con Él. Eso es lo que dice la Escritura. Sí. Para reconciliarnos con Dios. Porque nuestra maldad fue tan grande, obviamente, que uno desechó la ley de Dios. Y Dios envió a Cristo para reconciliarnos con Él. O sea, el amor hace que las personas se unifiquen. Pero
el chisme, la crítica, la murmuración, que parece que esos son los frutos del espíritu. Bueno, hoy Porque día es lo que más se eso es lo que más practica. se ve y se practica Es lo que más se practica. y sobre todo en los medios de gran impacto, como son las redes La sociales. gente practica más la murmuración. O Exactamente. sea, yo veo algo de ti y me siento con otra persona que no tiene nada que ver con eso. Mira, ¿qué tú opinas de la hermana? ¿Qué hizo, qué no hizo? Y se nos olvida, vuelvo y te Exactamente. digo, ese verso que tiene que ser emblemático para nosotros. 6 cosas aborrece Jehová. Si somos cristianos, se supone que debemos agradar al Señor. Entonces, ¿cómo yo voy a agradar a Dios haciendo algo que Él detesta, practicando algo que Él Y detesta, lo que Él dice bien claro. aborrece? Lo dice bien claro la Aquellos que escritura. siembran discordia entre los hermanos. ¿Cuál es mi deber? Yo veo un defecto en ti. Yo personalmente que lo vi, tengo que alarte y decirte, mira, con espíritu de mansedumbre, dice la Sí, palabra, claro, claro. debo de corregirte. La palabra de Dios es apta para corregir, exhortar, redarguir. Si acaso te puedo reprender, pero con el fin de edificarte. Exacto. O sea, puedo señalar tu pecado. Mira, tú no le estás haciendo bien, sin embargo, no te voy a condenar. Tú no le estás haciendo bien, vamos a buscar la manera que te falta, que tú entiendes. Vamos a orar juntos, vamos a ir a la iglesia, vamos a hacer estudios de la Biblia. ¿Te sientes débil en esta área? Bueno, vamos a orar, si tú me permites, buscar a una persona, vamos a interceder por ti para que Dios te fortalezca. A eso es que Dios nos llama. O sea, es prácticamente no darle solamente el consejo a las personas, sino también ayudarle a buscar las soluciones. Obviamente. Instruirlo o ayudarlo. Basado en todo lo que tú has dicho acá, a la luz de la palabra, a la luz de la Biblia, me he dado cuenta que a través del tiempo, anteriormente cuando yo estaba pequeñita, iban a hacer campañas en mi sector y así. Y veía a los cristianos que hasta en el físico, en la presencia, se sentía como a una de paz, tranquilidad, mansedumbre. Hoy día no provocan eso, hoy día provocan todo lo contrario. Entonces, basado en la escritura de lo que me estás diciendo, no importa que yo ore, no importa que yo tenga fe, no importa que vaya a la iglesia, no importa que sea el devoto, si yo no tengo amor en mi corazón, lamentablemente No te sirve no de me nada. sirve de nada y todo lo que yo he hecho atrás, pues lamentablemente para nada Es algo sin efecto. vaya. Es muy interesante porque muchos vivimos equivocados, muchos vivimos pretendiendo que sí somos cristianos solamente porque vamos a la iglesia, oramos, predicamos la palabra, hacemos obra. Buscamos Pero unción, poder, autoridad. sin embargo, somos personas que dentro de nuestro corazón guardamos lo que es, por ejemplo, el chisme, guardamos lo que es esos sentimientos que al Señor no le agrada. Entonces, no solamente basta con ir a la iglesia, predicar, orar o lo que entiendas, porque entonces tú tienes que dar, pues estás siendo hipócrita. Mira, eso que tú dices, Jesús lo menciona. Y dice, muchos dirán aquel día, Señor, pero en tu nombre hicimos milagros, sanamos, echamos fuera demonios. O sea, que el hecho de que una gente tenga unción, como hoy en día se habla mucho de unción, el hecho de que una gente tenga manifestaciones del Espíritu Santo, eso no me garantiza que yo tengo a Dios. Jesús una vez envió a 70 a predicar y ellos vinieron con gozo, dice la Escritura. Y vinieron contentos. Señor, Señor, hasta los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y Jesús dijo, no se me gocen por eso, mi niño. No se me goce por eso. Gózate de que tu nombre esté escrito en el libro de la vida. Wow. O sea, el hecho de uno fluir en los dones del Espíritu, eso el Espíritu lo hace conmigo porque está trabajando conmigo. Mucha gente tiende a confundir de que Dios me usa no por mí, Dios me usa por necesidad del otro. Yo soy un instrumento de Dios. El hecho de que Dios me use no quiere decir que yo estoy bien delante de Dios, porque Dios me usa por necesidad del otro. Digamos que yo te estoy predicando. ¿Quién es que está necesitado? ¿Quién está predicando o quién está recibiendo el mensaje? Yo entiendo que muchas veces el Señor te pone a ti la palabra para que se la diga a la otra persona. La otra persona está necesitada del mensaje. Entonces, el importante aquí es quien recibe lo que Dios le quiere dar. Pero si te diste cuenta, al tú predicarle la palabra a otra persona, también te estás predicando a ti mismo. Claro. Porque es un arma de la palabra de Dios de es de doble ambas filo, dice la direcciones. palabra. Pero a lo que me refiero, muchos hermanitos en la fe, porque lo que identifica a un cristiano estamos hablando es el amor. Sí, claro. Porque no puedo decir que son cristianos si no tienen el amor de Dios. Sí, Pero hermanos en la fe, o sea, compartimos la creencia en Dios.
muchos hermanos en la fe entienden, y creo que eso tú lo has visto, las redes sociales eso abunda demasiado, de que porque, que el poder y la manifestación del Señor, que eso está bien, pues son obviamente características de que una persona, Dios trata con él, pero no lo es todo. No implica que eso No lo es todo. Entonces la gente se defienda. enfoca y alimenta su ego de que Dios me usa y yo estoy bien con Dios. Corazón, Dios lo hace por necesidad del otro, no por necesidad tuya. Yo soy simplemente un instrumento en manos del Señor. Juan, cuando predicó, dijo, si ustedes callan, las piedras van a hablar. O sea, Dios va a usar a quien tenga que usar para hacer lo que Exactamente. tiene que hacer. Entonces, lo que verdaderamente nos caracteriza a nosotros y nos hace ver de que Dios está en nosotros es su amor. Es la capacidad de yo perdonarte a pesar de todas tus faltas. Es la capacidad de yo buscarte a pesar de que tú te quieras alejar. ¿Por qué razón? Mira, el Señor me enseñó algo hace un tiempo y desde entonces yo tengo una visión muy distinta. Ok, a ver. Tú sabes que por lo general cuando uno le habla a un inconverso, uno dice, bueno, yo le prediqué, si él se perdió son su problema. Sí. Uno mayormente suele hablar de esa manera. Por lo general muchas personas lo hacen Y Dios así. me enseñó lo siguiente, o entendí lo siguiente. Si Jesús, dice la Escritura, murió por el mundo, no por algunas personas, de tal manera amó Dios al mundo. Y la Escritura dice que el deseo de Dios no es que nadie se pierda, sino que todos, no algunos, procedan al arrepentimiento. Entonces Jesús murió por todos, sin excepción. Jesús murió por todo el mundo. El hecho de que tú no seas cristiana, ¿quién soy yo para impedirte a ti entrar al Evangelio por tus acciones? Dios murió por ti. Si yo valoro el sacrificio de Jesús, yo tengo que valorar tu alma, Claro. porque Jesús murió por ti. Yo no puedo despreciarte. Yo no puedo quitarte la oportunidad. Que tú no quieres recibir el Evangelio. Debo de insistir. Debo de insistir si es necesario hasta el punto de tu muerte. ¿Por qué razón? Porque Jesús murió por tu alma. Y vaya paréntesis ahí, tenemos que saber que nuestra lucha no es contra carne ni sangre. Eso lo dice la Escritura. Significa que hay personas que en el momento tienen oposiciones. Exacto. Para eso está Satanás, que es el adversario, Nuestro adversario. que se opone a que las personas sean salvas. Se opone porque lo que quiere es discordia, destrucción, que tú te destruyas. Entonces, cuando tú le llevas una palabra a una persona, tienes que darle seguimiento. He visto, abriendo un paréntesis, muchas personas, muchas iglesias, que en un culto yo llevo una amistad. En un culto poderoso, esa amistad, Dios la toca, se convence, procede a dar el paso y el arrepentimiento. Pero es una persona, viene siendo como un niño que apenas empieza su vida, que no sabe ni caminar. Tú tienes que enseñarlo para que no vuelva a lo anterior. Pero esas personas solamente te dan el paso. Pero si ven que no le dan seguimiento, no le guían, solamente, yo di el paso, ya yo hice lo que tenía que hacer. El hecho era que él conociera a Cristo y diera el paso. Ya después de ahí lee la Biblia y, ¿verdad? No va a entender que tienen, por ejemplo, ataques del maligno y que están más en el mundo fuera del cristianismo, vamos a decir, fuera de Dios, que en el mismo cristianismo. Quiere decir que le va a llamar lo que ellos estaban haciendo antes, sino es un constante crecimiento, un constante estudio, o sea, orientarlos. Entonces, lo dejan. Ya yo te dije lo que te iba a decir, ya eso es tu culpa, eso es tu problema. Mira, si tú te quieres perder. Como la gente no conoce la Escritura, comete esos errores. Jesús dice que es la gran comisión. Ir por todo el mundo, ¿verdad? Predicar el Evangelio. Pero dice, hagan discípulos. O sea, la misión de nosotros es hacer discípulos. O sea, yo no debo solamente dar que te predique y punto. Yo debo de darte seguimiento. O sea, yo tengo que hacer que tú te conviertas en discípulo de Dios. Por ejemplo, me gustan muchas congregaciones que implementan a lo que le llaman la célula, casa de paz, que eso me parece súper bien. Sí, claro. Son personas lo que conozco. cumplen este mandamiento aparte del Señor. O sea, te dan seguimiento. ¿Por qué? Porque tomemos en cuenta Jesús cuando habla de la parábola del sembrador. El sembrador se va a sembrar y una cayó en el camino, que es la que dice que es aquella que recibe la palabra, pero el diablo se la arrebata de su corazón. Entonces, si yo no te doy seguimiento,
porque está bien si aceptaste a Cristo, pero yo no te puedo dejar así porque tú no conoces nada de Cristo. Eres un niño. Entonces yo tengo que buscarte, tengo que seguirte enseñando, mira, esta es la vida de Dios, este es Dios, así se manifiesta Dios, esto es lo que quiere Dios para tu vida y de esta manera le correspondemos, etcétera, etcétera. O sea, la falta de seguimiento al nuevo creyente hace precisamente de que muchos, que yo también lo he visto, pasan a la congregación. Exacto. He visto lamentablemente que la congregación hacen esto como para contabilizar cuántas almas se arrepienten. Pero no le dan seguimiento. He visto muchas veces que, Señor, perdóname, tú sabes que muchas congregaciones lo hacen en un estado como ponen cámaras, De grabaciones, contabilizan para cuánta gente se saber, para llamar más personas. Mira, se convirtieron 30, 40. La iglesia tiene tantos miembros, miles de Sí, miembros. sí, muchísimo, pero ve a ver cuáles de esos miembros son activos. Ve a ver cuáles de esos Exacto. miembros están. Le abandonan tanto en sus inicios como después, porque también después que tú estás en la iglesia, tienen que seguir ciertos seguimientos, porque pueden haber eventos que te pueden hasta desviar, puede que tú te enfríes y el diablo se vaya metiendo al pasito en tu vida, en sus acciones, te vaya convenciendo de ciertas cosas que no están bien, y llega un punto en que tú te enfrías a tal punto que estás más fuera de Dios que dentro. Entonces, a ese hermano, una llamadita, tengo un par de semanas que no lo veo por acá, le pasa algo, necesita algo, si usted desea podemos ir a su casa a orarle, a predicarle, cuéntenos qué no esté pasando, porque tú no sabes si ese hermano está postrado en una cama o tiene una situación que no le permite asistir a la iglesia. Exacto. Entonces, a eso que está, que usted va a su casa y le predica y puede llevarle la palabra y el hermano se mantiene en una constante comunión y el maligno no tiene cabida, no tiene fuerza porque siempre le estarán recordando que el Señor lo ama, que está ahí y que lo quiere y que no lo va a La faltar palabra de nada. Dios dice, y si el justo con dificultad se salva, ¿dónde queda el impío y el pecador? Vaya. O sea, que si nosotros, ¿verdad?, que podemos estar firmes en el Señor, que Pablo también dice, el que cree que esté firme, mire que no caiga. Sí. Imagínate una persona que no conoce todavía del Señor. O sea, no podemos abandonarla a su suerte. Por eso la gente no entiende cuál es nuestra función como cristiano. Yo experimento el amor de Dios. Dios me ama a pesar de mis errores, a pesar de mis efectos. El mundo obviamente me señala, me juzga, me condena. Pero Dios, porque es amor, cubre mis faltas Sí. por medio del sacrificio de Cristo. Y precisamente eso es lo que yo tengo que hacer. Tú ves que lamentablemente se ve, lamentablemente, de que tú cometes una falta y ya yo te tacho. Mira, algo que yo he visto como hipócrita. Lamentablemente, la mala la fe, la gran mayoría son hipócritas. Algo que yo he visto como hipocresía. Mucha gente te predica cuando tú no eres cristiano. Mira, ven a Cristo, Cristo te Arrepiéntete. ama, Cristo te salva, Él te ayuda. O sea, ¿verdad? Tú eres un pecador, ¿eh? Tú vives una vida de perdición en pecado, Una te vida mueres, te vas al desordenada infierno, etc. completamente. Una vida totalmente desordenada. Pero yo te expongo a Cristo de una manera muy bonita, de una manera agradable. Hace un Y no es que te estoy marketing. vendiendo algo falso, no. Pero te estoy hablando de lo que Cristo puede hacer en tu vida. Pero está bien. Gloria, aleluya, te convertiste. Pero después que tú estés en la iglesia, pero mira el hermanito, es hijo del diablo, Exactamente. mira en pecado, Sí. mira qué tal cosa. Entonces, y esta hipocresía. Entonces, si tú no eres cristiano, yo te presento a Cristo, Mira lo que que me Cristo estaba hace, que predicando. Cristo cambia tu vida. Entonces, ¿por qué después que tú estás dentro yo te acabo? Exactamente. ¿Por qué después que exactamente. tú das el paso y estás en Cristo, a pesar de que tienes tus luchas, porque yo te critico, porque te condeno? Entonces, todo esto es muestra de que el amor de Dios no está en mí. La palabra dice que el que no ama a su hermano a quien ve, el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? ¿Tú sabes por qué el mundo Sí. está como está? Porque no manifestamos el amor de Dios. Nosotros recibimos a Cristo porque entendimos su amor, de que a pesar de nuestra falta, de que a pesar de nuestros errores, Él nos ama y quiere lo mejor para nosotros. El mundo hoy en día se está perdiendo muchísimas almas porque nosotros no hacemos eso. Si nosotros le mostráramos al mundo el amor de Cristo, de que a pesar de sus errores, de que a pesar de su vida perdida de pecado, o sea, te brindamos la oportunidad de que eso cambie. Personas con vicios, personas con
obviamente, muchísimas ataduras, Claro. pero no le brindamos la solución correctamente. No es que tú vienes a Cristo y Cristo te cambia, no, es que yo debo de modelar a Cristo. Es que yo debo de buscarte, presentarte el Evangelio, pero permanecer contigo a pesar de tus muchas faltas, de tus muchos errores. ¿Por qué razón? Exactamente. Que me diga una persona que no peca. Que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Jesús dice que el que dice que no comete pecado ha sido mentiroso. Todos Exacto. fallamos de alguna manera u otra. No es lo mismo pecar a practicar el pecado, claro, pero todos fallamos. Entonces, si Dios, que vuelvo y te digo, eso es lo Sí, que conocemos claro. de Dios, si Dios me perdona, porque vuelvo y te digo, todo el que ora en sus oraciones, lo más seguro, Señor, perdóname por lo que hice, diariamente. Claro, claro. Y Es una si- lucha constante, y si- ¿sabes? Porque el maligno exacto. siempre va a buscar llevarte a la contraria, llevarte por otro lugar. Es constante. Exacto. Entonces, si así se manifiesta el amor de Dios, que Dios me perdona, que Dios me recibe, que Dios me acepta tal cual soy, porque yo no practico eso con lo demás. Entonces, repito, Jesús dice, un mandamiento nuevo os doy, no porque sea nuevo, porque este mandamiento Dios lo dijo en el Antiguo Testamento. Sí, claro. Es nuevo porque ustedes no lo conocen. Y no lo practican. Es nuevo porque prácticamente. ustedes no lo practican. Para ustedes es nuevo, porque ustedes aman a quienes le hacen coro, pero aborrecen a quienes se le oponen. Sí. Entonces, le voy a dar algo fresco, algo diferente, que ustedes no conocen. Obviamente, se escribió hace siglos, pero ustedes lo obviaron. Para ustedes esto es nuevo. Ámense unos a otros. Incluso Cristo le dice, ámense como yo los he amado a ustedes. O sea, en esto conocerán todos. Oye lo que dice Jesús. En esto conocerán todos que ustedes son mis discípulos si se aman los unos a los otros. Amén. El amor no busca lo suyo, el amor no es jactancioso, no tiene envidia, Difícil, no se difícil, irrita. Difícil. no se goza de la injusticia, tan Difícil. bueno que le pase, míralo ahí, pagó todo lo que hizo, Yo sabía, Dios es bueno y justo. Le hizo justicia. más se Está goza de bueno. la verdad. Uno a veces desea eso para la gente, pero también se lo puede desear a uno porque uno no falla, uno comete errores. La palabra dice que el que no ofende en palabra, este es varón perfecto capaz de controlar su cuerpo. Difícil. O sea que de alguna manera todos ofendemos Todos a otros. ofendemos. Entonces, así como yo te critico a ti, también yo puedo ser criticado porque yo peco, al igual que tú, Sí, simplemente porque de diferente recuérdate manera. que en la crítica y en todo es un arma, como dices tú, con la misma vara Por la que uno que mide tú será medido. mides, serás medido. Yo te critico, yo también soy crítico porque te Exactamente. estoy criticando. O sea, Haciendo un recuento de todo lo que hemos dicho, hay algo que me suena muy interesante y muy importante aclarar. Y esa es la pregunta que dice, ¿puede ser una persona cristiana si no tiene perdón en su corazón? imposible. Pero, ok, yo digo, muchas personas dicen, está bien, yo te perdoné, pero yo no olvido. ¿Es válido eso? ¿Qué se le puede decir a esa persona a la luz de la palabra? Para que entiendan que el que no tiene perdón en su corazón, entonces no es cristiano. Mientras tú, Y que eso se vive muchísimo mientras tú hoy. recuerdes algo, no has perdonado. Porque cuando yo te perdono, está hablando que yo te exonero, te libero de tu culpa. Entonces, si yo te libero de tu culpa, no puedo estar recordándola. O no, esa culpa no puede permanecer. Jesús habla mucho de esto. Y Jesús dice en la oración modelo, perdona nuestras faltas, así también como nosotros lo hacemos. Y Jesús dice más hacia abajo, porque si nosotros no perdonamos, tampoco Dios nos va a perdonar. ¿Por qué razón? Porque es que yo no puedo ser más justo que Dios. Entonces Dios me perdona y yo no. Oh, entonces yo soy más que Dios. Para no otorgarle perdón a alguien. Jesús en diversas ocasiones habló de esta situación y hace comparación. Habla de que un señor, un rey, ¿verdad? Tenía unos siervos que le debían. Uno le debía 500 talentos y otro le debía, 500 talentos. Para ir contando la historia cronológicamente. Y el hombre fue, Señor, mira, perdóname. El tipo no tenía realmente ni forma de cómo pagar. Ni forma tenía de cómo pagar. Esos 500 talentos. Sí, porque son 500 talentos que eran, un talento era en ese tiempo menos 6.000 denarios. Exacto, un talento Eso era es mucho. 6.000 denarios. Eso es mucho. Entonces, brevemente, vamos a hacer el cálculo para que tú veas.
Estamos hablando que son 500 talentos por 6,000, que es el equivalente a un... Estamos hablando que eran 3 millones. Y ese señor no tenía vida para pagar entonces. No tenía vida, porque estamos hablando que la gente trabajaba por un denario. Wow, por un talento, por un denario. Por un denario. Vaya. O sea, no tenía vida para pagar eso. No. Sin embargo, su señor tuvo misericordia, dice la palabra, y lo perdonó. Está bien, mijo, está bien, no me debe nada ya. Está exonerado de eso. Pero este caballero se topa con un consiervo de él que le debe 100. O sea, estamos hablando que el tipo le puede pagar en varios años una deuda que él ni su vida entera la puede haber pagado. Exacto. Y el hombre, no, tú me lo tienes que pagar, tú me lo tienes que pagar. El Señor escuchó esto. Dijo, entonces yo te perdoné, tuve misericordia de ti, y tú no lo puedes hacer. Pues entonces, tú vas a pagar todo. Vaya. Entonces, nosotros, Dios nos da conforme a nuestras obras, dice la palabra. Nosotros recibimos lo que sembramos. Entonces, si yo siembro perdón, voy a recibir perdón, pero si yo siembro falta de perdón, eso es lo que voy a recibir. Entonces, una persona que no tenga la capacidad de perdonar, no se puede considerar hijo de Dios. Creyente, o sea, hermano en la fe puede ser, porque cree en Dios. Pero conociendo lo que dice la Escritura. Exacto. Si yo no perdono, Dios no me perdona. ¿Tú sabes qué implica eso? Que todos mis pecados se acumulan. Porque Dios no me va a perdonar. Y pierdo mi salvación. Pero de seguida. Vaya. De seguida, porque es que si yo no perdono, dice la Escritura, Dios no me perdona a mí tampoco. Entonces, fíjate que el mismo perdón es una manifestación del amor. Entonces, Sí, claro. Se me hace difícil perdonar porque no tengo amor en mi corazón. De hecho, para hablar brevemente de esto, la falta de perdón me convierte a mí, cosa que no lo soy, en juez. Y para yo ser juez tengo que ser justo. Sí. ¿Y qué justicia hay en una gente que comete errores, que hace pecado, que hace lo malo? Por eso el único juez es Dios, porque Dios es justo, totalmente justo. Exactamente. Esta preguntita me viene para ver qué nos dice Dios a la luz de la palabra. ¿Qué le podemos decir a aquella persona que quiere dar el paso, que quiere acercarse al Señor, pero ve estos ejemplos que están dando los que hoy se llaman ser cristianos? Y es como una forma de decir, pero si este se comporta así, ¿qué yo voy a buscar ahí? Mejor me quedo fuera. ¿Qué le podemos decir a esa persona para que no miren esas personas que son la excepción, que no todos son así, sino que hay personas que todavía tienen debilidades y ciertas Que no han conocido a características, Dios exactamente, que no todos son así, pero que usted puede dar el paso y usted puede inclusive hacer la diferencia? ¿Qué nos dice la palabra a la luz de esta situación? Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. A pesar de que un humano me predica a Dios, yo no debo de ver el humano, debo de ver el mensaje que me está dando. Porque, por ejemplo, yo te predico a Cristo. Sí. Es a Cristo que te estoy hablando. Es Cristo que te cambia. Es Jesús que te transforma. Entonces, la persona debe de enfocarse en Dios. Mira, hay personas que creen que van a congregaciones y pretenden que la congregación sea perfecta. Una congregación está compuesta por personas imperfectas. Por ende, no va a haber perfección. En la congregación está llena de personas que tienen muchas cosas que cambiar, tienen muchísimas cosas que mejorar, pero por lo menos está en el lugar correcto, indicado. Porque ya sea de una forma rápida o de una forma progresiva, está sujeto al cambio. Exacto. O sea, el hecho de que yo esté en un lugar y vea las imperfecciones de mucha gente, no debo de emitir juicio, porque vuelvo y digo, si yo emito juicio me considero juez y yo no soy justo para declarar algo. Entonces, para aquellas personas que ven los errores y los defectos en otros, no se enfoquen en eso, enfóquense en Dios, reconozca de que al igual que usted, ellos son personas que tienen defectos, que tienen debilidades, y ellos están trabajando para que Dios lo cambie. Muchos lo hacen, como te digo, de una manera rápida, que se nota su cambio. Otros lo hacen de una manera muy lenta, pero lo importante es seguir a Dios, y por aquellos que vemos que no están bien, practicar el amor de Dios, tolerando y soportando sus faltas. Amén, amén. Puedo agregar a eso que
Tenemos entendido que una iglesia prácticamente está conformada por diferentes miembros, diferentes personas con diferentes situaciones, Exacto. sobre todo espirituales, situaciones que se presentan el día a día. Prácticamente es un hospital Es un hospital. donde podemos encontrar de todo tipo de enfermedades, de todo tipo de situaciones. No porque yo diga ser cristiano quiero decir que soy perfecto, sino que yo quiero ser y agradar al Señor Exacto. en todo momento. Tenemos situaciones, tenemos dificultades, pero con la ayuda del Señor y la guía del Espíritu Santo lo podemos lograr. Entonces, basado en todos, lo que identifica claramente a un cristiano sería entonces, para ponerlo ya en contexto, sería el amor. El amor de El Dios. amor en todo O sea, momento. no el amor humano, No, porque claro, hay que tenemos que aclararlo. aclarar, claro, claro, Es el el amor. amor de Dios, que es que yo procuro tu bienestar incondicionalmente. Jesús dice, no hay mayor amor que este, que aquel que pone su vida por sus amigos, por rescate de muchos. El amor Exacto. es un acto sacrificial. O sea, yo debo de procurar a tu bienestar. Jesús dice, ama a tu prójimo como a ti mismo. O sea, considera a los demás como tú serías considerado. Claro, Tú no claro. quieres que te vaya mal. No, claro, Si tú cometes jamás. error, a ti no te gustaría que te condenaran. No, A ti te gustaría que te entendieran o te ayudaran sí. a ver tu error. Ujú. Por ejemplo, la gente se ofende, ay, tú me hablas mal. O sea, nadie quiere ser ofendido, nadie quiere ser acusado, nadie quiere ser condenado. Entonces, como tú no quieres eso para ti, aplícaselo a los demás. Si tú Exactamente. cometes algún error, ya ve quién llama. Si tú cometes algún error, a ti te gustaría que te perdonaran. Claro que sí. Claro que Entonces, sí. Jesús nos manda eso. Ama a los demás como tú te amarías a ti. Busca el bienestar por los demás como tú procuras el tuyo. Entonces, en eso consiste el amor de Dios. Exactamente. Mira, para ya concluir nuestra importante y tan, cómo se diría? Aclarar todas estas dudas que tenemos hoy de lo que es una vida cristiana, de cómo debemos de comportarnos, cómo debemos actuar a la luz de Cristo. Puedo decir que nuestros ojos siempre estén puestos en Cristo, que todas las personas tienen dificultades, pasan por situaciones. Muchas personas quieren ser diferentes, que le demos la oportunidad. Y en eso radica entonces el amor. Démosle la oportunidad de saber que son imperfectos y que tenemos oposiciones. Claro. ¿Me entiendes? Es importante recordar que no porque yo diga ser cristiana, que vaya a la iglesia, ore, predique y todo lo demás, significa que ya estén saldado. Como dimos ahorita en Corintios 13, si no tengo amor, lamentablemente no tengo nada. Nada me sirve. De verdad, muchas gracias. Ha sido muy edificante, muy interesante. Agradezco al Señor una vez más por permitirme compartir este momento y hablar de su palabra. Es algo que de verdad me gozo, me siento muy satisfecha que hayan aclarado estos temas tan importantes porque hoy en día estamos viviendo en una sociedad muy difícil, muy distorsionada y nos suele confundir. Entonces, donde las personas que di que tienen la palabra o tienen la enseñanza, hacen cosas que de verdad van completamente de desorden. Te agradezco mucho, Stalin, de verdad, y pido al Señor que siga poniendo palabras en tu boca para llevarle a todas aquellas personas que de verdad lo necesitan. Te agradezco mucho y exhortándole a todas las personas que nos siguen que este es un programa que habla para aclarar las dudas a la luz de la palabra. Amén. Preguntas y respuestas. Si tienen alguna duda, nos pueden escribir, nos pueden hablar a través de nuestras redes sociales, que aparecemos como Avanzada Cristiana tanto en Facebook, en Instagram y en YouTube. Que nos sigan, que aquí se habla de la palabra, se habla de Dios. Y cualquier duda que tengan, pues amén. Ya Sí. para despedirnos, si quieres decirle algo a las personas, agradeciéndole, de verdad, muchísimas gracias y muy complacida con todas las cosas que hablamos hoy. Bueno, ya para terminar, yo diría, estudie la Biblia referente sobre este tema, el amor de Dios. Desde el Génesis hasta el Apocalipsis, Dios habla de su amor. Y el amor de Dios consiste en que Él se entregó, como dice la Escritura, por nosotros, procuró nuestro bienestar, aún nosotros estando en contra de Él, Dios nos amó. Y precisamente si tenemos a Dios, eso es lo que debemos de modelar. Amén. Esperemos obviamente que esta palabra, más que escucharla, no se agregue como un conocimiento más, sino como algo que debemos de practicar, algo que debemos de vivir, porque si nos consideramos hijos de Dios, debemos de manifestar y mostrar realmente a quien tenemos en nuestro corazón. Amén, amén, así es. Entonces, nada, será hasta la próxima.
Muchísimas gracias y Un Dios nos bendiga a placer. todos. Amén, amén, amén.